3, 4, 5. Vamos a iniciar con 17 cadenas. Tienen listas las 17 cadenas. Vamos a contar en la cadenita número 4. Pasamos, volvemos a tomar hilo y vamos a pasar en el mismo espacio. Eso lo vamos a pasar por 4 veces. Cuando ya tengan las 4 veces, lo vamos a tomar hilo y lo vamos a pasar por todo. Realizamos una cadena, volvemos a tomar hilo y en el mismo espacio vamos a realizar 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Tomamos hilo y lo pasamos por todo. Realizamos una cadenita. Tenemos listas las 12 cadenas. En la última cadenita vamos a realizar una lanzada. 2, 3, 4. Tomamos el hilo y lo pasamos por todo. Realizo una cadena, tomamos hilo y en el mismo espacio vamos a realizar 4 lanzadas de nuevo. 1, 2, 3, 4. Vamos a tomar hilo y lo pasamos por todo. Giramos nuestro tejido y vamos a pasar nuestra aguja entre los 2 puntos puff. Realizamos un punto deslizado. Estiramos un poco nuestro hilo de la aguja. Vamos a tomar hilo y en ese mismo espacio, entre los 2 puntos puff, vamos a pasar la aguja. Y lo voy a repetir 4 lanzadas. Tengo 2, 3, 4. Tomamos hilo y lo pasamos por todo y una cadenita. De nuevo repetimos. Tomamos hilo y en ese mismo espacio realizamos 4 lanzadas. 1, 2, 3, 4. Sacamos por todo. Y vamos a realizar 12 cadenas. Tengo listas las 12 cadenas. Vamos a tomar hilo y en medio de los 2 puntos puff
Voy a hacer 4 lanzadas, 1, 2, 3, 4. Sacamos por todo, realizo una cadenita, volvemos a tomar hilo y vamos a realizar 4 lanzadas de nuevo, 1, 2, 3, 4. Tomamos hilo y lo pasamos por todo. Ya tengo la primera vuelta y la segunda vuelta. Vamos a girar nuestro tejido y en medio de los 2 puntos puff voy a realizar un punto deslizado. Estiramos, tomamos hilo y vamos a repetir 4 lanzadas, 1, 2, 3, 4. Sacamos el hilo y realizo una cadena, tomo hilo, vamos a repetir las 4 lanzadas, 1, 2, 3, 4. Realizamos las 12 cadenitas y el punto puff. Estamos en la vuelta número 3 y así es como les debe de ir quedando. Para la vuelta número 4 vamos a girar nuestro tejido, un punto deslizado y vamos a realizar un punto puff, 1, 2, 3, 4. Sacamos el hilo, una cadena, en el mismo espacio vamos a realizar un segundo punto puff de 4 lanzadas, 2, 3, 4. Realizamos 6 cadenas, una, vamos a tomar hilo. En las cadenitas de inicio vamos a contar 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Van a pasar su aguja y vamos a realizar un punto puff de 4 lanzadas, 1, 2, 3, 4. Sacamos el hilo giramos nuestro tejido. Ahora en el primer espacio vamos a pasar la aguja, sacamos el hilo, tomamos hilo y soltamos. Este va a contar como el primero, lo vamos a repetir 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como pueden ver, en la aguja me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hilos les debe de quedar. Voy a tomar hilo y voy a soltar 2.
lo vamos a repetir 6 veces. Tengo 1, tomamos hilo y soltamos 2, tomamos hilo y soltamos 2, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Ahora bien, como pueden ver, nos quedan espacios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esos espacios voy a colocar la aguja, voy a tomar hilo y lo voy a soltar. Esto cuenta como el primero, lo vamos a repetir 6 veces. En el siguiente espacio soltamos hilo, llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Ya lo pasé por 6 veces. Vamos a tomar hilo y vamos a sacar de 2 en 2 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo vamos a repetir. Soltamos, tengo el primero. Aquí ya solté 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les quedan 7 hilos. Tomo hilo y vamos a ir soltando de 2 en 2 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiero contarles, mira, tengo 1, 2, 3. Voy con la número 4. Vamos a pasar nuestra aguja, jalamos el hilo, soltamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos hilo y vamos a ir soltando de 2 en 2. La número 5. Tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con la número 6 y la última. Ya tengo listos las 6 vueltas. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos a tomar hilo y entre los dos puntos puff voy a pasar la aguja. Jalamos. Tengo 1, 2, 3, 4. Tomo hilo y lo paso por todos los hilos.
Tomo hilo y en el mismo espacio un segundo punto puff. 1, 2, 3, 4. Tomo hilo y lo saco por todos los hilos. Giramos un punto deslizado. Vamos a realizar un punto puff, una cadena, en el mismo espacio un segundo punto puff, tengo listos los dos puntos puff, realizamos 12 cadenas, tengo listas las 12 cadenas, tomamos hilo y entre los dos puntos puff en medio realizamos otros dos puntos puff. Lo voy a realizar una vez más para tener un total de 3 vueltas con 12 cadenitas. Vamos a girar nuestro tejido. Ya tenemos listas las 3 vueltas de 12 cadenas. 1, 2 y 3. Giramos. Un punto deslizado. Mi primer punto puff. Una cadena. Volvemos a tomar hilo y en el mismo espacio mi segundo punto puff. Vamos a realizar un total de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo hilo. Vamos a acomodar el cuadrito que hicimos anteriormente. Tomamos hilo y justamente en la esquinita, chicas, vamos a pasar la aguja, que queden las 3 cadenitas anteriores y la esquina de nuestro cuadro, de esta forma. Jalamos el hilo y vamos a repetir 4 lanzadas para convertir un punto puff. 1, 2, 3, 4. Tomamos hilo y lo sacamos por todo. Miren, chicas, así es como les debe de ir quedando. Esto lo pueden variar. Yo le puse 6 vueltas, ustedes le pueden poner 4 o 5 vueltas. Así es como les debe de ir quedando. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a repetir todo el procedimiento para elaborar este cuadrito. Voy a pasar mi aguja por el primer espacio. Soltamos 1, lo voy a repetir 6 veces. En cada espacio vamos sacando hilo. 2, 3, 4, 5,
6 y nos quedan los 7 hilos. Tomamos hilo y lo vamos a ir sacando de 2 en 2 por 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo vamos a repetir nuevamente. Tengo 1, 2 y así hasta obtener los 6 y repetimos los puntos puff con las 12 cadenas 3 veces. Miren chicas, aquí yo ya tengo el largo que necesito. Yo realicé un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Yo voy a realizar una diadema o una banda para la cabeza. Vamos a realizar el último para que vean cómo deben finalizar. Ya realicé mis puntos puff. Voy a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo hilo. De la misma forma, en la esquina del cuadrito voy a pasar mi aguja y voy a jalar el hilo y realizamos un punto puff de 4 lanzadas. 1, 2, 3 y 4. Voy a tomar hilo y lo voy a pasar por todo. Realizamos 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos hilo y realizamos 2 puntos puff con una cadena de espacio. 1, aquí yo estoy finalizando. Ya tengo el largo que necesito. Ahora simplemente vamos a tomar una liga, lo vamos a colocar y vamos a realizar puntos bajos agarrando el tejido y en medio dejando la liga. Por cada espacio vamos a ir realizando. Vamos a rimarlo para que no les quede espacios y vamos a realizar un total de 25 puntos bajos. Vamos a tomar el otro lado de nuestro tejido
y vamos a repetir puntos bajos tomando mi tejido y dejando la liga entre el hilo de esta forma. Ya finalizamos los puntos bajos. Ahora vamos a continuar con 25 puntos bajos solamente en la liga. Ya finalizamos los 25 puntos bajos. Vamos a realizar un punto deslizado para cerrar. Cortamos nuestro hilo. Vamos a realizar, y así es como les debe de quedar su diadema. Espero y les haya gustado.